Buenos días o buenas tardes, no sé muy bien cómo estamos. Voy a hablar en español con suficiente lentitud para que la traducción sea fácil. Vamos a hacer con Jimena una presentación en 2 etapas. Yo voy a proponer algunas nociones fundamentales para lo que ella va a decir y ella va a usar esas nociones en la presentación que va a hacer. Agradezco los aplausos. Gracias. Pero cuando uno aplaude a un orador antes de que haya hecho su exposición, en el fondo aplaude sus expectativas. Pero las expectativas nunca se cumplen. Es un fenómeno biológico. De modo que las expectativas de ustedes no se van a cumplir. Y las nuestras tampoco. Esto es interesante porque a ambos, a ustedes y a nosotros, nos entrega libertad para decir y hacer lo que queremos hacer, sin ser interferido por un supuesto, una expectativa, un prejuicio o algo por el estilo. Así que ahora somos libres para escucharnos e interactuar. Con lo que yo quiero comenzar, gracias, es con una reflexión sobre cosas que todos sabemos. En el fondo, prácticamente no les vamos a decir nada nuevo. Pero hay algo que yo quiero destacar en este momento, de acuerdo con Jimena, lo que estamos haciendo, que es... ¿Funciona o no funciona? Aquí está. ¿Dónde está el puntito rojo? Poco pequeño el puntito rojo, pero en fin. Este es un observador. Ese rostro es un observador. Y este observador es cualquiera de nosotros. Una persona que reflexiona, está en el lenguaje, hace comentarios, escoge. Pero tiene una triple mirada, tal vez una cuarta mirada. El observador humano, como ser que existe en el lenguaje, tiene siempre la posibilidad de expandir el espacio de diversidad desde donde mira. Siempre. Siempre puede estar fuera y mirar lo que ve. Entonces hay una mirada que aquí está indicada como fisiología, que es a la dinámica interna de un ser vivo en este caso, o de un sistema cualquiera. ¿Mejor? Mejor. El observador, que es cualquiera de nosotros, puede mirar a la dinámica interna del sistema que observa, si es un ser vivo, su fisiología, su anatomía. Puede mirar a la relación de ese sistema con la circunstancia en la cual se encuentra, que en el caso de los seres vivos lo vamos a ver en general como conducta. Pero puede tener una mirada englobante, mucho más amplia, que aquí no está indicada, que abarca la dinámica interna, la dinámica relacional y sus propias reflexiones. Eso. Otra cosa que quiero decir es que todo ser vivo surge en su existir en un entorno que lo hace posible. Todo sistema aparece en la distinción del observador en un entorno que lo hace posible. Si ustedes quieren viajar a la Luna, la primera preocupación que van a tener es el entorno que los va a hacer posible en el tránsito desde la Tierra hasta la Luna. Ser vivo y la circunstancia que lo hace posible existen juntos, ocurren juntos, surgen juntos, se transforman juntos. Uno no puede especificar el entorno, el nicho. Eso es variable porque surge con el ser vivo y con su operar. Lo mismo para cualquier sistema.
Yo puedo tomar este vaso de agua y al distinguirlo traigo todo el mundo humano en el cual hace a esto una botella de agua. ¿Cómo lo dejan? Ese es un error que cometemos. Dejamos las botellas a medio tapar. Pero en fin, no fue tan grave porque nos salió un diluvio. Pero en fin, yo limpio después. Por favor, esto es interesante. Los seres vivos existimos en una unidad ecológica. Los seres vivos existimos en una unidad ecológica que llamamos Unidad Ecológica Organismo Nicho. Todos, desde la concepción. Y es una unidad ecológica porque el ser vivo y su circunstancia cambian juntos. El entorno tiene una conectividad mucho más amplia que no es visible para el observador, porque el observador va a ver, lo que distingue. Pero al traer a la mano, cuando yo traigo a la mano esta botella a medio tapada, traigo a la mano todo el dominio de existencia de la botella. Está ahí. Yo digo, esta es una botella de agua, usted está aquí. Ustedes saben. Pero si yo digo, esto es una botella de agua en un mundo donde no existen las botellas de agua, en un mundo humano donde no han sido creadas las botellas de agua, puedo decir que esto es algo y que nadie sabe de qué se trata. ¿Hacia dónde apunto con mi...? Ya, eso, ¿y cómo quiero hacer avanzar? Cuando lo miré no traje a la mano el computador que estaba haciendo posible eso. Pensaba que era otra cosa. Esto, por favor, quiero destacar que todo ser vivo cambia junto con su circunstancia que está indicado aquí, y si eso no pasa, se muere. Todo sistema se transforma con la circunstancia, y si en esa transformación no se conservan las coherencias que lo hace posible, se desintegra. Y la otra cosa que quiero destacar es que si un par de seres vivos viven juntos y todos sabemos esto, se transforman juntos. Aquí faltan 2 flechitas. O sea, el ser vivo y sus circunstancias se transforman juntos en su nicho ecológico, y ese nicho ecológico implica todas las dimensionalidades relacionales y operacionales de la realización del vivir de ese ser vivo. Si es una persona, el nicho ecológico implica todo su espacio psíquico, su espacio de relaciones, de acciones, de reflexiones, de fantasía, lo que quiera que fuese, porque son parte de la realización de su vivir. Y un conjunto de seres vivos se transforman juntos. Y toda papá y toda mamá sabe que esto es así porque se ocupa de las compañías, de las relaciones, de la amistad de sus hijos. En español existe este dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, y por qué es por esto. Porque nos transformamos juntos en la convivencia, en nuestra corporalidad y nuestro nicho ecológico, y el nicho ecológico se expande en cada uno, incluyendo a los otros, y aquí todos ustedes son parte de mi nicho ecológico y yo soy parte del nicho ecológico de ustedes, y en su nicho ecológico están las cosas que habrán leído de mí, pensado, positivas, negativas, da lo mismo, pero es parte del nicho ecológico en el cual se encuentran. Y por eso la invitación a reconocer que las expectativas no se cumplen es para que las expectativas no sean parte del nicho en el cual nos encontramos conversando y podamos escucharnos. Quiero
también, y esto es en referencia en parte a lo que se presentó esta mañana, un experimento que yo hice cuando era estudiante de medicina. Yo tenía que hacer un trabajo de investigación, 1952, en un curso de fisiología, y decidí, porque se me dio la oportunidad de estudiar la curva de aprendizaje de un macaco en la distinción de un triángulo y un círculo. Y hice toda la preparación experimental, el macaco en su jaula, aquí afuera donde estaba yo, una mesa con dos pocillos idénticos en los cuales yo podía poner comida y que podía cubrir con dos tablas que se diferenciaban solamente en que una tenía un triángulo y la otra un círculo. Y entonces lo que el macaco tenía que hacer cuando yo levantaba la cortina era tirar su manito y sacar la comida que estaba en estos pocillos. Mi pregunta era, ¿cuántos ensayos se demorará el macaco en distinguir entre un triángulo y un círculo? Yo iba a poner, por ejemplo, la comida siempre debajo del triángulo. Y se demoró 30 ensayos, no me acuerdo exactamente el número. Yo dije, qué interesante. Se demora 30 ensayos en aprender que un triángulo y un círculo son distintos. Diferenciarlos, distinguirlos. Y pensé, ¿cuánto se demorará si le pongo dos líneas paralelas y una cruz? ¿Cuántos ensayos creen ustedes que se demoró? 1, a lo más 2. Y yo me pregunté, ¿qué es esto? E hice mi informe diciendo que el macaco no tenía ninguna dificultad en distinguir un círculo de un triángulo o dos líneas paralelas de una cruz. Su problema era darse cuenta si yo era consistente o no. Y que por lo tanto él aprendía o distinguía una ley general del universo que era que el observador era consistente. Uno nunca sabe lo que el otro observa. Gracias. Y eso es absolutamente importante cuando uno está viendo curvas de aprendizaje. Ahora quiero pasar al texto general ahora. A nuestro tema, que tiene el nombre de cibernética en tiempo cero. Nuestro aquí y ahora. ¿Cómo avanzo? ¿Ahora funciona? Ya. Este es nuestro tema. Nosotros aquí y ahora hemos escuchado muchas veces de que uno tiene que estar en el aquí y ahora y veamos lo que eso significa. Dinámica cibernética en tiempo cero. Ese no es un título trivial, hace referencia a una mirada del ocurrir. El observador puede tener una mirada a la dinámica interna del sistema y una mirada al sistema en su relación. Cuando yo me pregunté, para contestar la pregunta ¿qué se origina cuando los seres vivos se originan hace 4.000 millones de años? Yo me dije a mí mismo, lo que yo tengo que mirar es qué tiene que pasar adentro de ese sistema para que yo, mirándolo desde afuera, pueda decir que es un ser vivo. Entonces aquí nosotros vamos a jugar con esa doble mirada. El aquí y ahora, y vamos a hablar de recursión, cibernética y conservación. Y esto es interesante porque nos encontramos, aquí lo tengo, nos encontramos viviendo cuando nos preguntamos por el vivir.
Nos encontramos explicando cuando nos preguntamos por nuestro explicar. Estamos haciendo ya aquello de lo cual queremos hablar. Nos encontramos en un aquí y ahora cuando nos preguntamos por dónde y cuándo. Nuestro punto de reflexión es nosotros mismos en nuestro vivir cotidiano, sin ningún supuesto ontológico de ninguna clase. Nosotros somos el tema, el camino para reflexionar y las reflexiones. Nuestro vivir es un continuo ocurrir en nuestra autopoiesis molecular. De eso se ha hablado, vamos a mencionarlo después al final. ¿Y qué es la autopoiesis molecular? Es la dinámica molecular que nos constituye como seres vivos, como unidades discretas. Los seres vivos somos unidades discretas. Y que existimos, me equivoqué. Y que existimos en un continuo suceder, en el presente cambiante continuo del ocurrir. Estamos diciendo que todo ocurre en el momento en que ocurre. Mira la puesta de sol, no te demores, ya no es. Todo ocurre en el momento en que ocurre, o sea, ocurre aquí y ahora. Nos encontramos explicando las coherencias de la realización de nuestro vivir con las coherencias de la realización de nuestro vivir como sistemas autopoiéticos moleculares. La ciencia no necesita referencia a una realidad independiente, porque todo ocurre con operar, con las coherencias del operar del observador, del hacer, del reflexionar, del pensar del observador. Y no necesita referencia a una realidad independiente, aunque hable de ella. De hecho, lo que dice no tiene que ver con una realidad independiente, sino que con las coherencias de su operar y su reflexionar. Pero eso ocurre. En ese proceso encontramos que somos sistemas autopoiéticos moleculares, y eso ocurre en el espacio molecular de la realización de nuestro vivir como sistemas autopoiéticos moleculares. En nuestro explicar nos encontramos confiando en tres aspectos espontáneos del ámbito en que existimos como sistemas moleculares. Es una confianza implícita. Confiamos en eso, y cuando alguno de estos aspectos que voy a mencionar no se cumple, nos sorprendemos y preguntamos ¿qué pasó? Determinismo estructural. ¿A qué hace referencia eso? A que todas las cosas operan según su hechura. Si yo voy a mi computador, aprieto una tecla y el computador no funciona, voy al médico, doctora, examíneme el dedo índice que mi computador no funciona cuando aprieto la tecla. No, voy a una persona que entienda la hechura del computador. Cuando asistimos a un truco de magia que parece violar las coherencias estructurales de las circunstancias, preguntamos ¿cuál es el truco? Acoplamiento estructural hace referencia a esto que los entes, los sistemas, cambian juntos con la circunstancia que los hace posibles. Y por último, confiamos en lo que llamamos inercia fundamental. Inercia fundamental hace referencia a que todo suceder continúa sucediendo a menos que otro suceder interfiera con él. La inercia newtoniana dice que todo proceso que está ocurriendo sigue ocurriendo igual a menos que una fuerza actúe sobre él y cambie el curso del ocurrir. De modo que esta es una expansión. Estamos diciendo
que operamos confiando en que todo lo que está sucediendo va a seguir sucediendo, a menos que alguna otra cosa interfiera con eso, y ustedes se van a preocupar porque no va a estar el suelo. Tiene que detenerse ese ocurrir que está lanzado al infinito. Todo ser vivo vive en coherencia sensorial, operacional, relacional, con un nicho ecológico que lo hace posible, ya lo dije, y que surge con la realización de su vivir. No preexiste y se expande y se estrecha según el curso del vivir que se vive. En síntesis, todo ser vivo existe en un continuo fluir de transformaciones sensoriales, operacionales y relacionales que involucra la totalidad de la unidad ecológica organismo-nicho siempre. Ustedes están escuchando lo que estoy diciendo y están pensando, reflexionando, recordando, preocupados por algún suceso anterior, mirando el entorno. Todo está presente, participando en lo que uno hace como una unidad ecológica, organismo-nicho. Todo lo que nos sucede como personas es parte de nuestro nicho ecológico, en la realización de la unidad ecológica organismo-nicho que integramos. Ahora viene algo que es interesante. Los seres humanos hemos inventado el tiempo como un modo de relacionar nuestros recuerdos de antes y después. Pero también hemos inventado el espacio como un modo de relacionar nuestro movernos de aquí a allá. Y van juntos. En realidad, tiempo y espacio van juntos. Pero hemos separado estas cosas a lo largo de la historia. Einstein tiene que juntarlos. Y una vez que los junta, qué lindo, uno sigue las consecuencias de que tiempo y espacio constituyan una unidad intraseparable, las 4 dimensiones del tiempo y el espacio, y deduce todo lo que deduce en relación a la relatividad general. Por favor, toda teoría se funda en premisas fundamentales aceptadas a priori. Física, química, biológica, lo que fuere. Bueno, esto es una pintura de Dalí, que en el fondo lo que quiere es mostrarnos un poquitito esto de que ninguna de estas cosas es fija, tiene un carácter u otro según la circunstancia del vivir en que nos ocupemos de ello. Los seres humanos, como todo lo que distinguimos en nuestro operar como observadores, existimos en el aquí y ahora como un presente cambiante, continuo, como un frente de onda que en nuestra reflexionar tratamos como un momento de un suceder en un tiempo histórico. Atiendamos a nuestras sensaciones. Estamos aquí y ahora. Ayer no está. Pero ayer está, aquí y ahora. Lo mismo con mañana. Así existimos. Esto no es una limitación, es una condición de existencia. Si dejamos caer una piedrecita en una superficie de agua, se produce uno o varios frentes de onda. ¿Y dónde está el frente de onda? ¡Pim! Aquí va el frente de onda. Es un presente cambiante continuo. Nosotros somos un presente cambiante continuo histórico en la realización del vivir. Interesante eso, porque también sabemos que si tomamos una fotografía detenemos todo.
porque nos muestra un instante del presente cambiante continuo. Pero para entenderlo tenemos que inventar la historia, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, en el tiempo y en el espacio distinguimos dinámicas lineales y cíclicas. En el tiempo y en el espacio podemos distinguir dinámicas lineales, el tiempo, el reloj, o cíclicas de un día a otro día, una luna a otra luna. Y en el espacio podemos tener estas dinámicas cíclicas del movimiento de la pierna. Las dinámicas lineales pueden extenderse al infinito. Y las dinámicas cíclicas pueden repetirse al infinito. Cuando se asocia un proceso cíclico a un proceso lineal, un proceso cíclico a un proceso lineal, surge una dinámica recursiva. Y cada vez que se da una dinámica recursiva surge algo nuevo. Yo asocio la dinámica lineal de mis piernas con la dinámica lineal del desplazamiento del suelo y aparece el caminar. Y el proceso nuevo, o el dominio nuevo, tiene características no deducibles desde el operar de los procesos que le dan origen. O sea, tiene que ocurrir esta asociación de la dinámica cíclica con la dinámica recursiva para que aparezca el caminar. No puedo deducir de estar aquí el caminar. Ah, ahora claro, porque me acuerdo. Ya lo pensé. Ah, ahora sí. Pero el momento en que lo distingo por primera vez no lo podía deducir antes de distinguirlo en la asociación de la dinámica lineal con la dinámica cíclica. Cuando se repite una dinámica recursiva, cuando una dinámica recursiva se repite, aparece una dinámica cibernética. O sea, estoy diciendo, proponiendo, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que la dinámica cibernética es una dinámica recursiva, una asociación de una dinámica lineal y una dinámica cíclica repetida, mantenida como proceso. ¿Qué resulta? Cuando se repite una dinámica recursiva, ocurre una dinámica cibernética que resulta conservadora de una configuración de procesos o relaciones cualquiera que sea el dominio en que ocurre. O sea, lo que estoy diciendo, la dinámica cibernética es generadora de procesos de conservación o constituye dinámica conservadora. Fíjense que es interesante eso. Y si lo miramos bien, cada vez que conservamos algo, en el proceso de conservarlo, o lo fijamos en un proceso lineal que atendemos, pero tenemos que estar mirando continuamente al entorno para ver el desplazamiento. Y cuando vemos esa dinámica cíclica y lineal asociadas en la dinámica recursiva que se repite, nos encontramos con el proceso cibernético. Cuando Heinz von Foster, al final de las conferencias Macy, en la década del 40 del siglo pasado, le propone a Norbert Wiener la palabra cibernética, se la propone frente al problema o al tema que tenía Norbert Wiener, que era de control y regulación. Porque estaba preocupado, tenía una preocupación de la guerra, digamos, cuando él apuntara a un avión que va moviéndose. ¿Y de dónde viene la palabra cibernética? Viene del griego, cibernetes,
timonel. ¿Pero qué hace el timonel? Bueno, controla el curso del barco. ¿Pero cómo? Regulando el movimiento. ¿Pero qué es lo que hace? Genera una dinámica cibernética que resulta en la conservación del curso del barco. ¿Qué? Mueve la rueda del timón o lo que quiera que fuere, conservando una cierta dinámica sensorial que resulta, en tanto se conserva en la dinámica cibernética, en la oscilación del movimiento del barco, que resulta en la conservación de un curso. Allí, cuando Heinz von Foster propone eso, el tema de la conservación no aparece. Y hemos vivido una historia poniendo énfasis en control y regulación. Y lo que estamos diciendo con Jimena es que cada vez que aparece una dinámica cibernética, aparece un proceso de conservación. Y todo nuestro problema con la administración, con las empresas, con todas las cosas de las que hemos hablado aquí, es que generamos dinámicas cibernéticas conservadoras y se lanzan al infinito conservando a menos que algo interfiera con esa conservación. En los procesos naturales, las nociones de control y conservación no entran. Son nociones del ámbito humano. La dinámica cibernética no opera con elementos de control y regulación. Simplemente opera en la realización repetida de esta asociación de una dinámica cíclica y una dinámica lineal que resulta en un fenómeno de conservación. De modo que cada vez que pase eso, vamos a tener un proceso de conservación. ¿De conservación de qué? No sé de qué, en cada caso va a ser distinto. Pero lo que va a resultar es un proceso de conservación. El vivir humano ocurre en el lenguajear, en dinámicas recursivas de coordinaciones consensuales, de sentires, haceres y emociones, que ocurren como dinámicas cibernéticas de conservación de distintos modos de vivir. Aquí, esta persona que hace esta cosa maravillosa de estar haciendo ese surfing y deslizarse allí, está en una continua entrelazamiento de dinámicas cibernéticas que resultan en que conserva el equilibrio, se desliza y la ola a su vez sigue el curso, así que se desliza en una tangente en la cual se conserva el equilibrio. Y en el lenguajear conservamos modos de vivir como distinguir, describir, explicar, conversar, reflexionar, comprender, controlar, liberar idiomas, costumbres, ideas, todo. Lo vivimos y lo conservamos en estas dinámicas cibernéticas de hacer ciertas cosas que tienen que ver con la relación que en tanto ocurren, conservan configuraciones relacionales. Cuando se forma una red de dinámicas cibernéticas que se entrecruzan, de modo que esta red, resulta cerrada sobre sí misma, resulta una unidad discreta que sucede en un nuevo espacio operacional diferente de aquel en que ocurren sus componentes. El resultado espontáneo, fíjense que esto pasa espontáneamente, estoy hablando de lo espontáneo, aquí no necesitamos para nada un ser humano. Unidades discretas como sistemas autopoyéticos moleculares. Un sistema autopoyético molecular es una unidad discreta que resulta de una red de dinámicas cibernéticas conservadoras de producciones de ciertos tipos de moléculas.
y de ciertas relaciones entre los tipos de moléculas. Un tornado, la unidad ecológica, organismo nicho. Todo. Los seres humanos nos encontramos como personas cuando nos preguntamos por nuestro vivir y convivir, y al contestar esta pregunta nos encontramos con que existimos en el inicio, desde el inicio de nuestro vivir como seres biológico-culturales. Y de eso vamos a hablar. Le voy a ceder la palabra a Jimena, de esto que somos seres no biológicos y culturales, sino que somos una unidad operacional relacional en la cual las dinámicas de conservación por los procesos cibernéticos que se entrecruzan implican conservación de procesos biológicos y procesos culturales, y las dos cosas entrelazadas desde la concepción. A la dinámica del aquí y ahora, conservadora de todo lo que surge en el presente cambiante continuo, sin pasado ni futuro, de nuestro operar como observadores, lo llamamos en nuestras reflexiones dinámica cibernética en tiempo cero, porque está ocurriendo allí. No hay referencia al pasado para poder decir que hay un control, ni referencia al pasado y una idea de futuro para poder decir que hay regulación. No pasa. Ese es nuestro aquí y ahora. Así que ahora los invitamos a detenerse un momento y reflexionar sobre algunos aspectos de nuestro vivir en el presente cambiante y continuo de nuestro ocurrir. Invito a mi colega Jimena Dávila, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo quiero hacerles una invitación. Yo quiero hacerles una invitación, y la invitación es curiosa, porque si uno no puede rechazar una invitación, entonces está en una exigencia. Entonces yo quiero invitarlos a que cerremos computadores, nos sentemos, reflexionemos. Yo voy a estar en la confianza de que las personas que hablan español van a leer las slides, porque el traductor, Diego, va a leer las slides en inglés, así que yo no las voy a leer en español, porque mucha recursividad idiomática cansa. ¿Sí? Gracias. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Están todos enteros aquí? Más o menos, ¿cierto? Así que yo voy a preguntar de nuevo. ¿Están todos enteros aquí? No me convencieron. De nuevo. ¿Están todos enteros aquí? Exactamente, porque como Bateson decía, la tragedia humana es epistemológica. Y resulta que en el presente cultural que vivimos estamos fragmentados de cuerpo y de alma, y por la tecnología. Entonces, en los cursos, la persona en los seminarios que hacemos con Humberto me dice, no, si yo ya apagué el celular. Y resulta que está tiritando ahí, está temblando, no lo apagó. Entonces, la invitación que yo quiero hacerle es a estar entero por un rato aquí, porque vamos a hablar de nosotros. ¿Por qué tragedia epistemológica? Porque resulta que hablamos como si el mundo ocurriese independiente de nosotros. Como que los procesos cibernéticos nos los generaran las personas, los seres humanos. Nosotros creamos las máquinas, nosotros creamos los aviones, nosotros creamos la tecnología, pero siempre hablamos como que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Hablamos del baby P que decías tú. En este momento hay un baby P en alguna parte del mundo, muchos baby P.
Es responsabilidad ¿de quién? De todos nosotros. El futuro de la humanidad no son los niños ni los jóvenes, somos nosotros hoy día en este presente. ¿Cuáles serían las condiciones fundamentales del operar de los sistemas que yo quiero compartir con ustedes? Diego. Estamos hablando de leyes sistémicas como leyes generales del universo. Las leyes sistémicas son abstracciones de las coherencias del vivir que hace un observador. Porque lo que yo tengo que hacer no es describir el sistema, porque no hay una realidad independiente del operar del observador. ¿Qué tengo yo que hacer para poder distinguir un ente que distingo como sistema? Eso es muy interesante porque la tragedia epistemológica está en el viejo tema de la realidad. Por eso, el trabajo en biología cultural que hacemos en Santiago de Chile, en matrística, no parte por la pregunta por el ser, que es la pregunta tradicional de la filosofía, sino por la pregunta por el hacer. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Cuando yo me encontré con Humberto hablaba del observador y ponía lo que vieron ahora, la cabeza, y yo le decía, pero Doc, si tenemos cuerpo, o sea, tenemos sentires, vemos, escuchamos, olemos, gustamos, por lo tanto, el observador es multisensorial. Todo lo dicho es dicho por un observador multisensorial a otro observador multisensorial que puede ser él o ella misma. Este profesor, papá o tío, hermano, le está indicando algo a ese niño. En tanto, todo lo dicho es dicho por un observador multisensorial a otro observador. Y que el observar es la operación de distinción que hace el observador. ¿Ellos están viendo lo mismo? ¿Podemos afirmar que están viendo lo mismo? Pero nosotros, en nuestro discurso cotidiano, hablamos de lo mismo como un criterio de mismidad. Nunca nada es lo mismo. Aquí hay tantas realidades, verdades, sentires y emociones como personas hay en esta sala. Todo ocurre en el presente que vivimos. A nosotros nos dicen eso tiene que ver con Oriente. No, tiene que ver con un pensador y con lo que estamos haciendo en Occidente. Porque es un hecho biológico que todo ocurre en el presente que vivimos. Porque, como Humberto nos decía, somos seres vivos. Cuando nosotros hablamos de biología cultural, nos preguntan, ¿por qué biología si vamos a hablar de cibernética? ¿Por qué biología? Y yo les pregunto, ¿están todos vivos en esta sala? ¿Hay alguien que esté muerto y no se haya dado cuenta? ¿No? ¿Hay algún robot de última generación? Entonces, si estamos vivos, somos seres biológicos. Desde el útero, matriz temprana,
y nacemos en una cultura como una red cerrada de conversaciones que uno genera, conserva y realiza en el propio vivirla. Somos seres biológicos, culturales, que vivimos en un presente continuo, cambiante, sin pasado y sin futuro. Fíjense qué interesante, porque nos angustiamos por lo que vivimos en nuestra historia y vamos a hacer arqueología psíquica y siempre encontramos algo, un huesito, alguna cosa. O si no, nos angustiamos por el futuro que viene. El futuro, señores, viene el futuro. Viene el futuro. Y nos negamos el presente. A nuestros niños y niñas los hacemos dar una prueba para que entren a un colegio a estudiar y para que sean exitosos. Y los niños juegan. Y se nos olvidó que los niños juegan. Y los preparamos para un mundo a competir, a ser exitosos y a ganar harto dinero. Y les negamos el presente. Cuando llega una familia y me dice, mi hijo fíjese que es hiperactivo, me mandaron del colegio porque... Y yo me pregunto, ¿dónde ese niño no es visto? No lo pongo en una cajita diagnóstica. Me hago la pregunta, ¿qué modo de vivir ha vivido ese niño de modo tal que se comporta de esa manera en el aula? Porque resulta que nos engañan, pues. Nos llevan al colegio cuando chiquititos y nos dicen, ¿qué nos dicen? Mi amor, preciosa, linda, usted va a ir al colegio, va a jugar con niñitos, lo va a pasar muy bien, la profesora va a ser amorosa con usted. ¿Verdad, mamá? Pregunta uno. Sí, mi amor, va a ir, lo va a pasar, va a conocer el mundo, vas a hacer preguntas, y uno va y se encuentra con la profesora. Se va el papá y la profesora, ¿qué le dice a uno? Te sientas ahí, te quedas tranquilo y no te mueves. Nos traicionan. Cuando yo le dije a Humberto que en mi trabajo me había dado cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural, estaba diciendo eso. Todo sistema opera en el presente en el que opera, nunca opera en el pasado o en el futuro. Somos producto de la historia, pero no estamos nunca en la historia o en el futuro. Fíjense qué interesante esto. No distinguimos en la experiencia entre ilusión y percepción. Humberto ya nos dijo algo, este es un hecho biológico, que en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción. Esta es la ley de Murphy que opera, no anda. Muévelo con el de allá. ¿Qué ven? Pero hay otra cosa que yo no los invité al principio, que yo quería la emoción de los niños, el candor. Lo perdimos. Sabemos tanto, hemos leído tanto, tenemos preguntas para todo, que el candor ya no está. ¿Qué es lo que uno ve de... ¿Qué ve? No, sí sabemos que hay un perfil y un frente, pero ¿qué es lo primero que uno ve? ¿Qué ven? Media cara, un hombre, un perfil, frente. Pero si yo trato de convencer al otro de que lo que hay ahí es un perfil y el otro trata de convencerme a mí que hay un frente y nos sacamos los cuchillos, las pistolas y nos peleamos, ¿qué es lo que pasa en esta cultura que vivimos? Todavía solucionamos las cosas con guerra, convencemos al otro de que nosotros tenemos la verdad y tenemos la razón, y en este momento que estamos en esta sala hay una guerra donde están muriendo niños y hay un lugar donde otros están muriendo de hambre. No distinguimos en la experiencia entre ilusión y percepción. Todo sistema opera según las coherencias de su hechura, lo que Humberto nos decía con respecto al determinismo estructural. Nosotros somos sistemas determinados en nuestra hechura.
Yo me di cuenta de esto trabajando con familias, porque en algún momento estuvimos con Humberto en Inglaterra, en la Universidad de Kent, en un congreso de terapia sistémica, y yo escuchaba a los terapeutas sistémicos que hablaban, como nosotros somos sistémicos, allá están los lineales, yo decía, lo sistémico se linealizó. Entonces, en mis reflexiones me di cuenta que cuando uno habla y distingue un sistema como disfuncional, no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con los deseos que uno tiene de que el sistema opere de determinada manera, no es del sistema. Los sistemas siempre operan de la mejor manera que pueden operar en el momento en que operan. La disfuncionalidad de un sistema es siempre la opinión de un observador. Humberto nos habló también de la inercia fundamental. Todo lo que ocurre ¿y qué se está diciendo con eso? Que nosotros confiamos en las regularidades del vivir. O sea, en la mañana cuando nos despertamos, nos bajamos y hay un suelo. ¿Qué pasaría si un día no hubiese un suelo? Nosotros operamos en esa confianza de las coherencias del vivir, de las regularidades del vivir. Pero tanto operamos así que a veces no vemos que abrimos la llave y sale agua caliente, en la otra sale agua fría, tenemos una lavadora, un lavavajilla, y mi abuela murió de 100 años, no tuvo celular, no tuvo microondas ni lavadora, no sé cómo vivió mi abuela. Pero nosotros, la tecnología ha hecho que se nos estreche la mirada. Damos por hecho muchas cosas y no agradecemos algo que es trivial, que Humberto nos dijo. Somos seres vivos y el vivir nos sucede, no hacemos esfuerzo para estar vivos. Ese es el milagro de todos los días. ¿Hay alguien en esta sala que en la mañana cuando se despertó tuvo que hacer un esfuerzo para vivir? ¿Alguno de ustedes tiene corazón? ¿Quién tiene corazón en esta sala? Algunos sí, otros no. Raros son aquí en Ibagué, rector, discúlpeme. Pero resulta que el corazón nos aparece como importante cuando tenemos alguna enfermedad, algo. Somos la máquina más perfecta en cibernética en tiempo cero que hay todavía en este momento presente. Somos maravillosamente perfectos. En un entrecruzamiento de dinámica cibernética en tiempo cero, maravilloso. ¿Y qué es lo que, cuál sería la gran interferencia para que esa dinámica molecular autopoyética se detuviera? En esta inercia fundamental que todo ocurre y va ocurriendo según el fluir del ocurrir, es cuando se detiene la dinámica molecular autopoyética y eso significa que nos morimos. Los sistemas sociales no son sistemas autopoyéticos moleculares. Los sistemas sociales son sistemas formados por individuos, por personas, por relaciones. Yo estoy en la confianza de que los que leen español están leyendo. Confianza fundamental. Fíjense qué interesante esto. Uno habla de un sistema como independiente de mi operar. Sin embargo, el ocurrir sistémico constitutivo de lo vivo y de lo humano, porque si no, no sería posible el acoplamiento estructural, ni la deriva natural.
Cuando el bebé nace, todos nosotros hemos sido bebés. Todavía estamos en unos momentos que podemos decir eso. Todos nosotros hemos estado en un útero. Cuando el bebé nace, nace en la confianza dada a su hechura de que va a haber un mundo que lo va a acoger, que lo va a amar, que lo va a cuidar, que lo va a nutrir y que no lo va a traicionar. Si ese bebé al nacer pudiese hablar, diría: si ustedes me cuidan, si ustedes me aman, si ustedes me respetan, si ustedes no me traicionan, seré un adulto amoroso, ético, responsable y, como diría Humberto, democrático. El decir que el ocurrir sistémico es recursivo, el ocurrir sistémico recursivo es constitutivo de lo vivo y de lo humano, está diciendo también que si nosotros nacemos en una cultura como nuestros pueblos ancestrales, con una cosmovisión de coherencia con el mundo natural, no estaríamos viviendo la tragedia epistemológica que estamos viviendo en la humanidad hoy día. Nuestra tragedia es epistemológica. Nosotros fuimos a Boston a hacer una conferencia de innovación, porque ahora hay que innovar, 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 ¿sí o no? Innovar, innovar, si no me paran, innovar. Y nosotros le pusimos a la conferencia innovación o adicción, porque somos seres adictivos a lo que nos gusta. Pero si no ponemos al centro de la innovación la conducta ética y a la persona, podemos innovar fantásticas armas químicas, nucleares, que nos exterminan a nosotros como seres humanos. Al planeta lo que le está pasando, el cambio climático y todo, fíjese que al cosmos no le importa nada lo que nosotros hacemos. A la biosfera no le importa nada lo que nosotros hacemos, nada. Porque para la biosfera nada es extraordinario. Lo extraordinario surge en el mundo humano. El mundo natural y la biosfera es lo más ordinario que hay. Porque una flor no le dice a la otra flor: mira qué bella soy, tú no eres tan bella como yo. O no le dice una manzana a la otra: yo soy más dulce que tú. Pero nosotros sí, pues. Competimos, nos comparamos, no nos escuchamos. Fíjense que interesante eso. Para el mundo natural no le importa lo que nosotros hacemos, por lo tanto, cuando hablamos del cambio climático, un cambio que ocurrió por allá, de alguna parte, fuimos nosotros, seres humanos, depredadores, plagas. Y resulta que yo tengo una nieta que está por nacer en enero y tengo un nieto de 6 años, me da vergüenza que cuando ellos estén grandes decirle: este es el mundo que le estamos dejando. Me da vergüenza decirle a los jóvenes que están hoy día el mundo que le estamos dejando. Me da vergüenza que los políticos tengan una política para ganar votos y no realmente para hacer un convivir en el bienestar. Me da vergüenza, porque ese mundo lo hemos creado nosotros, los adultos. Lo cibernético es un proceso, es una dinámica que ocurre siempre en el presente porque es una dinámica conservadora. Y estas dinámicas cibernéticas conservadoras ocurren en la vida cotidiana y son visibles para todos nosotros. Nosotros tenemos nombrado aquí 3 casos. Uno de ellos tiene que ver con el mundo del management, otro de ellos tiene que ver
con la educación? ¿Cómo educamos a nuestros niños y niñas? Si en la experiencia misma yo no distingo entre ilusión y percepción, uno vive como válido lo que vive siempre en el momento de vivirlo. Todavía las clases son relaciones instructivas entre el medio y el sistema. O sea, todavía hay un profesor que le dice al alumno lo que tiene que aprender y cómo lo tiene que escuchar. Si no distinguimos la experiencia entre ilusión y percepción, ¿cuál es el fenómeno entonces de la educación? El fenómeno de la educación es un proceso de transformación en la convivencia. Nos estamos transformando siempre hasta que nos morimos en una cultura y por lo tanto nos estamos educando siempre. Lo que tiene que cambiar, y lo que nosotros decimos ahí en el Amar Educa, es la relación que tiene el profesor en el aula con el alumno. Escuchar sus preguntas, explicarles el mundo que viven, tener tiempo. ¿Hay alguno de ustedes que no haya tenido alguna conversación con su hijo, con su nieta o con su pareja, con lo que sea, y hayan dicho porque no tengo tiempo? ¿Hay alguien aquí en esta sala? Levanten la mano. No sean mentirosos porque todos lo han hecho. El mantra del no tengo tiempo, ¿sí o no? No tengo tiempo. Y después llegan a conversar porque el hijo de 17 años le faltó el respeto, porque el hijo que tiene 15 años está usando droga, porque un joven a los 20 años entró a una comunidad donde hay un gurú que lo tiene atrapado. Pero yo me pregunto, ese niño, ese papá, esa mamá, ¿tuvo tiempo de conversar con ese niño, esa niña cuando era bebé, chico, menor? No es trivial. La gerencia competitiva dice que una organización opera como un sistema formado por personas. Eso se nos olvida. Hablamos de sistemas, de cibernética, y no nos damos cuenta que una organización está formada por personas que tienen gustos, ganas, deseos y preferencias. Yo les voy a hablar un poquito aquí de lo que le dio origen a lo que hoy es la biología cultural, que es el conversar liberador. En el continuo presente, reflexivo. Fíjense que nosotros, un amigo nos decía ahora en Medellín, hizo se llama él Gustavo Wilches, a lo mejor ustedes lo ubican. Él dijo, yo hace mucho tiempo que ya no como ni un ser vivo, no como carne, no como... Así que él hizo una exposición maravillosa, él es un ser maravilloso. Y cuando después nos tocó la conferencia con Humberto, yo le dije que iba a poner a mi amigo Gustavo Wilches en un problema, porque cuando se comía una lechuga también se comía un ser vivo. Las plantas, estas flores, estas ya no porque están en el macetero, ya no están tan vivas. Pero nuestro presente es un continuo ocurrir en el vivir, en un aquí y en un ahora. La diferencia que nosotros tenemos con otros seres vivos es que somos seres que surgimos en el lenguajear, en el conversar y en el reflexionar. Diego. Hablamos en general de las emociones. Las emociones, y hablamos incluso de inteligencia emocional. Las emociones son modos de estar en la relación. Nos ha pasado todo que uno dice, oye, ¿qué te pasó hoy día? ¿Cómo llegaste? Y el otro dice, no me pasó nada. Pero uno se da cuenta que viene
a lo mejor un poquito más colorado, un poquito transpirado, un poquito activado, y uno pregunta, porque algo notó en la relación. Sin embargo, yo quiero contarles que en mi trabajo me di cuenta que las emociones, el fundamento del vivir emocional está en nuestra sensorialidad íntima, en nuestras configuraciones de sentires íntimos. Uno siente, imaginémonos que estamos viendo una puesta de sol maravillosa y uno siente ese bienestar de la tranquilidad, del fluir, de la paz. Llega una amiga y uno le quiere explicar lo que está viviendo y ya no puede porque ya pasó. La explicación de la experiencia nunca reemplaza a la experiencia vivida. Uno vive como válido lo que vive, siempre en el momento de vivirlo. Y el vivir que uno vive está guiado de manera consciente o inconsciente por nuestra sensorialidad íntima. Y la sensorialidad íntima es parte de nuestro presente desde el útero, porque lo que los adultos hacen con los niños y niñas es modelar su sistema nervioso con las conversaciones que se tengan o no se tengan en el espacio familiar, educacional y ciudadano. Miren qué interesante esto, en la confianza que los que leen español están leyendo, insisto. Yo no estoy hablando aquí de felicidad, porque no sé por qué nos dio ahora el tema de hablar de la felicidad y como decía el otro día, vamos a buscar un caballero en Bután para que nos diga cuán felices somos en Colombia o en Chile. Y resulta que la vida en Chile y en Colombia no tiene nada que ver con la de Bután. Entonces no hablamos de felicidad, sino que de bienestar. Por eso yo les preguntaba, ¿están enteros aquí? ¿Están sintiéndose bien con ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron vistos, amados, escuchados, sin exigencia, sin expectativas, sin prejuicios, en el aquí y ahora del vivir que ustedes viven? Porque nosotros nos relacionamos con expectativa, que es la prima hermana de la exigencia, porque queremos cambiar al otro para que el otro haga o diga o piense como yo pienso. Y uno además tiene palabras y ocupa. Dice, pero Paola, tenés que ser objetiva, pues. Ah, no, está siendo muy subjetiva la Paola. ¿Qué estoy diciendo? Que ella no está pensando como yo pienso. Porque si en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción, ¿qué es el escuchar entonces? En esta cultura escuchamos esperando que el otro valide lo que yo pienso porque yo tengo la verdad, tengo la razón, sé cómo son las cosas. Y nosotros estamos invitando en biología cultural a hacernos cargo de los fundamentos biológicos y culturales del humano en este nacimiento de esta epistemología unitaria, para escuchar al otro, la otra, con una pregunta. ¿Desde dónde el otro dice lo que dice? Porque siempre el otro dice algo de un dominio que le es válido. Cuando nos decían nosotros, ustedes hablan del amor, del amar. Esto es como en el mundo académico como un poquito naif. Pero resulta que no es tan naif cuando uno entiende que el amar como el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales uno mismo, el otro, la otra, lo otro, surge como legítimo otro en convivencia con uno, es constitutivo de lo vivo y del humano. Porque si
queremos que la dinámica molecular autopoética se conserve en el vivir, que es el vivir mismo, tenemos que vivir en un espacio de bienestar y de buena tierra para no enfermarnos del cuerpo y del alma. Otra ley sistémica que no está ahí dice que todo ser vivo y ser humano se orienta en su vivir desde sus gustos, deseos, ganas y preferencias. Otra ley sistémica que dice, cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie y se transforme en torno a las relaciones que se conservan. ¿Qué quieren conservar en su vivir y convivir en la multidimensionalidad de su existencia? Sin embargo, nosotros los seres humanos un pequeño ejemplo de la fragmentación. Esto que está ocurriendo acá tiene que ver con el mundo natural, tiene que ver con la biosfera, ¿con qué tiene que ver? Con nosotros. Como decía Humberto, surgimos en una unidad psíquica corporal, en la unidad ecológica organismo-nicho. En el momento que surge un ser vivo, surge el nicho que lo hace posible. No andan seres vivos volando por ahí sin su nicho. El nicho es el espacio relacional, en el caso de los seres humanos, en que el ser vivo surge en su vivir, en que el ser humano se transforma para vivir un vivir en el bienestar o vivir un vivir en el malestar. Cuando decimos existimos generando dinámicas cibernéticas conservadoras de configuraciones sensoriales o de sentires íntimos, de haceres y emociones, como distintas clases de conversación en el presente que vivimos y como distintos modos de convivir que algunas veces nos atrapan en sufrimientos y dolores culturales de autodepreciación. Y vamos y consultamos y de acuerdo a la orientación que tenga el terapeuta, el psiquiatra, nos ponen en una cajita. ¿Usted es depresivo endógeno? No. ¿Usted es exógeno? Y ahora tenemos lo otro que somos todos bipolares. ¿Sí o no? Todos bipolares. El último de DSM-5 dice que todos estamos... Y salimos con una cajita. Nos diagnostican y nos ponen en cajita. Cuando yo trato jóvenes que están con alguna adicción o una droga,
y vienen con el tema de que son adictos como una enfermedad, yo les digo no. La adicción es un modo de vida y uno siempre puede cambiar el modo de vida que uno vive. La autodepreciación es un modo de vivir en la falta de respeto por sí mismo. No estamos hablando del amor romántico, no estamos hablando del amor de bondad, estamos hablando del amar que es constitutivo de lo vivo y de lo humano. Como el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales uno mismo, el otro, la otra, lo otro, surge como legítimo otro en convivencia con uno. Dejo que el otro aparezca en su legitimidad y una vez que aparece, yo puedo decir: si el mundo que trae la mano me gusta, seguimos juntos. Si el mundo que trae la mano no me gusta, nos separamos. Cuando éramos niños, el papá y la mamá nos decía: pórtese bien, mijito. Usted tiene que mostrarle a la tía que está bien educado. Usted tiene que ser tolerante. La tolerancia es la mentira en la emoción. Nos decían que teníamos que ser tolerantes, sí o no. Y la tolerancia es como un valor. Y la tolerancia es una mentira en la emoción. Porque en el fondo yo siento una cosa, pero te tolero, te aguanto. ¿Sí o no? Y la dinámica de autodepreciación cultural, cuando ocurre, y puede ocurrir solo cuando uno le da validez al ámbito social, porque está más preocupado de lo que los otros piensan de uno, que de estar en el centro de sí mismo, uno en sí mismo. Por lo tanto, el estar en el centro de uno mismo, con autonomía reflexiva de acción, es lo que los profesores, los papás, los adultos, tienen que generar ese espacio para que los jóvenes y los niños puedan ser seres que se respeten a sí mismos hasta su adultez. No me anda ahí. Por eso, señoras y señores, nuestra presentación con Humberto y lo que hacemos en Matrística y en Biología Cultural está centrado en las personas. Porque los procesos cibernéticos espontáneos son uno. Sí, todo proceso en cibernética en tiempo cero es un fenómeno espontáneo. Pero somos nosotros, las personas, las que generamos el mundo que vivimos. Nosotros podemos generar un mundo hacia el bienestar o un mundo hacia el bienestar. Y la tragedia epistemológica pasa precisamente porque todavía estamos centrados en la pregunta por el ser y desde ahí hay un mundo independiente de un operal. Pero si cambiamos en serio, de verdad, de manera impecable, la pregunta y nos empezamos a preguntar cómo hacemos lo que hacemos, nos cambia nuestro modo de mirar el mundo, por lo tanto cambia nuestro sustrato, resulta cambiado nuestro sustrato epistemológico. Y la pregunta con que los dejamos es la siguiente. ¿Me puedes ayudar porque no anda?
Ustedes son libres para elegir el modo de vivir que quieran vivir. O vivo en el centro de mí mismo, en el bienestar, o vivo en el malestar. Cuando uno dice, uno elige el vivir que vive, y alguien por ahí hace, porque hay una cosa interesante en esto. Aunque uno diga que no quiere estar donde está, está siempre porque está conservando algo desde uno, sea el sueldo, el postre o la familia. Uno se puede ir siempre de cualquier lugar a no ser que esté preso. Por lo tanto, somos seres conservadores del vivir y de los mundos que vivimos. Muchas gracias.